Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla su hermano Tino Molina, miembros de Apóstoles de la Palabra. Aquí estamos, hermanos, para poder transmitir nuestra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para ponerse en presencia de Dios, vamos a hacer una oración de inicio. Vamos a pedir la ayuda a la apostolina Vanessa Molina, que nos ayude con una oración de inicio, para ponernos en presencia de Dios, hermanos y hermanas. Buenas noches. Voy a hacer una oración espontánea. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche te pedimos por la enfermedad de la coronavirus que ha cobrado vidas. Y también te pedimos que los ayudes a transmitir tu palabra para que más personas la conozcan. Amén. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, que interceda por nosotros para poder transmitir la palabra del Santo Hijo. Vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y por el mundo entero, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir también al Espíritu Santo que les ilumine, nos dé sabiduría y entendimiento. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que venga a nosotros y podamos transmitir su palabra. Para eso vamos a pedir a la apostolina Gali Molina que pueda pasar, por favor. Buenas noches. Repita desde mí en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu, Destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual. toda pereza espiritual, Toda indiferencia. toda indiferencia, Toda duda. toda duda, Todo miedo. todo miedo. Lléname plenamente de tu luz. Lléname plenamente de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, De tu paz. de tu paz, De tu gozo. de tu gozo, De tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu, Que eres Dios. que eres Dios Y siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea gloria. A ti sea la gloria, El honor. el honor, El poder. el poder, La adoración. la adoración, Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a las apostolinas. Hermanos y hermanas, como les decía, aquí estamos de nuevo para poder transmitir otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Un tema más, un nuevo tema para todos nosotros, un nuevo tema especial. Especial. Todos los temas son muy especiales, hermanos y hermanas. Vamos a descubrir la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a descubrirlo? Bíblicamente, como siempre lo hemos hecho, con las Sagradas Escrituras. Porque en la actualidad hay más de 99,000 iglesias. Se dicen que son iglesias de Cristo. Entonces vamos a ir descubriendo cuál es esa verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál de todas supuestamente se dicen ellos? Vamos a descubrir puntos muy importantes bíblicamente, pero también vamos a ver los puntos en la actualidad. ¿Cuáles son esos puntos importantes de las Sagradas Escrituras? Y lo tenemos en la actualidad. Vamos a descubrir de tantas iglesias que supuestamente se hacen decir iglesias de Cristo, vamos a ver cuál es esa verdadera iglesia. Entonces, para eso vamos a ir descubriendo, porque mucha gente dice que no fundó ni una iglesia de Jesucristo, otros que dicen no, que mi iglesia sí es de Cristo, otros dicen no, que esa iglesia, la que fundó Cristo, se acabó, y que la iglesia que ustedes tienen, Constantino, la fundó. Entonces hay muchos indirectos, pero vamos a descubrirlo bíblicamente. Y vamos a sacar la conclusión, punto por punto. ¿Cuál es esa enseñanza bíblicamente? Y lo vemos en la actualidad. Para eso vamos a ir descubriendo, hermanos y hermanas. Pero en primer lugar, ¿qué significa iglesia? Iglesia significa congregación de personas. Eso quiere decir iglesia. Congregación de personas. Entonces, ¿de dónde vienen también los
los dimes y directos de las personas que dicen, es que yo me congrego en este lado o en este lugar, ya es mi iglesia. Y no saben qué es, que dicen, no, es que yo me congrego. Si iglesia es congregación de personas, yo como me congrego aquí entre 4, 5, 10, 20, 30, entonces la iglesia es de Cristo. Entonces hay mucha confusión en ese aspecto. Pero vamos a ir descubriendo bíblicamente, punto por puntos, para ver el punto bíblicamente y el punto actualmente. Entonces, para descubrir esa verdadera iglesia de Cristo, ¿cuál es en la actualidad? Como decía, iglesia quiere decir congregación de personas. También nos comenta muchas personas que no están directamente en una iglesia. Luego dicen ellos, es que lo que pasa es que yo me junto 3, 4, 5 personas a tomar cerveza, ahí es mi iglesia. Y como decía, hermanos, será su iglesia, pero no de Cristo. El tema de hoy es la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a ir buscando puntos muy importantes, bíblicamente. En primer lugar, como decía, ¿qué es iglesia? Iglesia es congregación de personas. Lo vamos a ir descubriendo bíblicamente. En primer lugar, vamos a ver esa congregación de personas. Vamos a ir a San Marcos 3:13 para poder ver cuál es esa congregación, esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia es congregación de personas, vamos a ver bíblicamente esa congregación de personas. Vamos al Evangelio de San Marcos 3:13 para descubrir esa congregación. No con lo que inventan las personas. No es que yo me congrego aquí y esta iglesia es de Cristo. Vamos a ver la verdadera iglesia de Cristo y quién en la actualidad la tiene. Vamos a ir así, hermanos. San Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Primer punto. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. No lo que inventan las personas. Sigo. Y se reunieron con él. 14. Así instituyó a los 12. A los que llamó también apóstoles. Entonces aquí estamos descubriendo congregación de personas. La iglesia de Cristo. Que él manda a llamar a los que él quiso. ¿Para qué? Seguimos. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahí estamos viendo la congregación de personas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a estar ahí? Sus apóstoles en primer lugar. Entonces vamos a ir descubriendo bíblicamente y vamos a sacar cuentas. Le saca la cuenta, suma, resta, multiplique para ver en la actualidad estos puntos bíblicamente en la actualidad dónde están. Pero descubriendo la verdadera iglesia de Cristo. Ya vimos que Cristo llamó a los que él quiso para poderlos enviar a predicar. Eso es congregación de personas, iglesia, pero los que él quiso. Pero dice mucha gente, no, es que Jesús, cuando ya uno dialoga con ellos, dice, no, es que Jesús no fundó ni una iglesia. No es que esa iglesia primitiva se terminó, la que fundó Jesucristo. Ahí es donde hay la confusión y donde ellos mismos se contradicen. ¿Por qué se contradicen? ¿Y por qué hay la confusión con ellos? La misma palabra lo va a decir y también va a decir aquí que él funda una iglesia, nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? Y que de esa iglesia que él funda jamás se va a acabar. No es que dice que hasta Constantino llegó y se terminó. Y la iglesia actual, que es la iglesia católica, la fundó Constantino. Error, hermanos. Es que ustedes confunden, los hermanos que no son católicos, confunden libertad de culto y fundar una iglesia. Ellos dicen, no, es que fundó la iglesia Constantino. Constantino no fundó ninguna iglesia. Constantino dio libertad de culto. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Él se convirtió al cristianismo católico. Entonces se convirtió
¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Y entonces él, al convertirse, dio libertad de culto. ¿Por qué? Porque él era un gobernador, tenía el poder en ese entonces para que extendiera el evangelio a todo el mundo. Entonces él dio libertad de culto. No fundó ni una iglesia porque la fundó Jesucristo. Pero vamos a descubrir San Mateo 16, 13. Para ir viendo, hermanos y hermanas, dónde está el error de los hermanos que predican un evangelio diferente. Predican a Jesús erróneamente. Por eso ellos se confunden. Porque dicen, mi iglesia es de Cristo. ¿Ok? Pero cuando uno dialoga con ellos y les hace ver bíblicamente, luego dicen, no, es que esa iglesia se terminó. O que Jesús no fundó ni una iglesia. Se contradicen. Entonces vamos a ver, hermanos y hermanas, San Mateo 16, 13 en adelante. Dice así, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? 14. Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, o que eres Elías o Jeremías. Entonces aquí le hicieron la pregunta, ¿será San Juan Bautista? ¿Será Jeremías? ¿Será Elías? No, pero ellos están predicando a un Jesús o a alguno de los profetas. Ahora yo les hago la pregunta, ¿será Jesús Juan el Bautista? ¿Será Jesús Elías? ¿Jeremías? ¿O alguno de los profetas? No. Ahí es donde viene el error de los hermanos, que si están predicando a un Jesús, un evangelio, pero erróneamente. Por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ellos inventan cosas que no son bíblicos. Vamos a seguirle. 15. Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? 16. San Mateo 16, 16. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro le contestó, ¿erróneamente o en la verdad? En la verdad. Porque está diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 17. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí estamos descubriendo por qué Él va a fundar su iglesia en una persona. Porque está en la verdad. Y vamos a descubrir si dice mis iglesias, si las más de 99,000 iglesias que hay en el mundo que se hacen decir iglesias de Cristo, que son de Cristo, dicen ellos, vamos a ver si dice mis iglesias o dice solamente una iglesia. Entonces vamos a descubrir, son puntos muy importantes, hermanos, que irlo descubriendo y vemos en la actualidad esa iglesia, ¿quién la está pastoreando? En esa iglesia, ¿quién está en esa iglesia? ¿Y por qué fue en Pedro? Específicamente, a pesar que estaban los discípulos. Pero él se enfocó en un discípulo especial. Vamos a ver Mateo 16, 18. Dice así, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Le está edificando en una piedra. ¿Quién es? Pedro. ¿Quién está dando el poder? Jesucristo, nuestro Señor. ¿De quién es esa iglesia? De nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos dicen, no, es que la piedra es Cristo. Sí, Jesucristo es piedra angular, es piedra. Pero ese poder que Cristo tiene, como Cristo es Dios, le da ese poder a Pedro. Lo vamos a ir descubriendo por qué. Hermanos y hermanas, vamos a ver esos puntos. Dice mi iglesia, no dice mis iglesias, dice mi iglesia. Entonces esa iglesia tiene que tener a Pedro como base. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, ¿por qué inventa que esa iglesia se acabó? Que la de Cristo que fundó se acabó. Si está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Continuar supuestamente decían ellos, es que Constantino la destruyó. Error, hermanos. Es no creerle a la palabra de Dios. Si está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ni los poderes del infierno, ni de la muerte jamás la podrán vencer.
Dice 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que nuestro Señor Jesucristo le está dando un poder especial, específico. Le está dando la llave de pastorear su iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates quedará desatado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le está dando un poder a Pedro. Entonces en esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar como encargado Pedro, como un mayordomo Pedro, como un manager Pedro. Y en la actualidad, hermanos, si nos vamos en la actualidad, ¿quiénes son los sucesores de Pedro? El Papa Francisco. ¿Cuántos papas hemos tenido en la iglesia católica? 266 papas. Desde San Pedro hasta el Papa actual. Entonces, son las personas que van a ir cuidando ese rebaño, esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ver, hermanos, los puntos bíblicamente con la actualidad. ¿En qué iglesia está para sacar cuentas? Usted saque, sume, reste, multiplique y saque su cuenta. Bíblicamente tiene que estar Pedro y sus sucesores, que son los obispos, que es el Papa Francisco. Entonces estamos viendo, multiplicamos, sumamos y restamos y vamos a ver qué cuenta nos da. Ahora, si dice piedra, y mucha gente dice, no, es que Pedro no es piedra. No, no era piedra, pero ¿quién le cambia el nombre de piedra? De Pedro. El mismo nuestro Señor Jesucristo, para que vayan dando una idea. Vamos a ir a San Juan, Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, para que ir viendo 1:42, para que vean, hermanos y hermanas, puntos muy importantes bíblicamente y de lo que predica la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la católica. Vamos a ver que donde Pedro no se llamaba Pedro, no era piedra, sino que nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre. Fíjense, hermanos y hermanas, San Juan 1:42 en adelante dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, ¿se acuerdan que era Simón Barjona? ¿Por qué? Porque él ya tenía algo destinado para Pedro, que Dios ya lo tenía preparado. ¿Para qué? Para donde él iba a fundar su iglesia. Él iba a pastorear su iglesia. Él iba a ser el encargado, el manager, el supervisor de esa iglesia. Entonces tenemos que ver esos puntos. Y se lo presentó a Jesús. Miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. ¿Qué quiere decir? Piedra. ¿Quién le cambia el nombre? Nuestro Señor Jesucristo. Son puntos muy importantes. Bíblicamente, ahora, en la actualidad, en esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién tiene que estar? Pedro. Y sus sucesores. ¿Cuál es? El Papa. Los papas. Desde San Pedro hasta la actualidad, hemos tenido 266 papas. El último que está en la actualidad, el Papa Francisco. Otro punto muy importante. Vamos a verlos, hermanos y hermanas. Esto está en Hechos. Son puntos que hay que verle la importancia bíblicamente y lo sacamos actualmente para descubrir la verdadera iglesia de Cristo. Hechos 1:12 en adelante para descubrir otro punto muy importante. Vamos a ver qué iglesia la tiene. Esos puntos bíblicamente con la actualidad. ¿Por qué? Porque la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de su iglesia tiene que estar con bíblicamente. Entonces tenemos que seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que está en la Biblia. Entonces, ¿quiere decir que es bíblico? Claro que sí. Vamos a ver qué dice Hechos 1:12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior, en la casa donde se alojaban. Ahí estaba Pedro. En primer lugar, Pedro,
Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Zelote, Judas y el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Vamos a ver, hermanos y hermanas, sacar los puntos, las conclusiones. Estaban juntos en oración los apóstoles. Esa iglesia primitiva, vamos a ver si en la actualidad todavía existe. Como dice que no, que se terminó. Vamos a ver qué iglesia tiene estas personas. Vemos que Pedro es el encargado, que Jesús, nuestro Señor, lo está dejando. Y lo deja a los demás sucesores, los papas, que son los obispos, los demás apóstoles. Entonces, vamos a ver, hermanos y hermanas, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. Aquí va a sacar del costal de las mujeres, va a sacar una mujer especial. Y vamos a ver en qué iglesia de todas las 99,000 iglesias está. De María, la madre de Jesús. Y de María, la madre de Jesús. ¿En qué iglesia está, hermanos y hermanas? En esas más de 99,000 iglesias donde uno le da el respeto que se merece la madre de nuestro Salvador. En la iglesia católica, hermanos. Y que sacando unos puntos muy importantes. Saquen la cuenta ustedes. Bíblicamente, en la actualidad, ¿en qué iglesia están? Otro punto, ya hemos dicho, que la persona encargada de esa iglesia tiene que ser Pedro y sus sucesores, los obispos, pero especialmente el que va a dirigir es el Papa. 266 papas. Vamos a ver San Juan 21 del 15 al 17. Otro punto muy importante. Dice así, San Juan 21, 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, por si acaso a las más de 99,000 iglesias no le quedó conforme diciendo que inventan. Aquí le voy a decir nuestro Señor Jesucristo. Si en Mateo 16, 18 no les queda claro, aquí lo dice San Juan 21, 15 al 17. Dice Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Quién tiene que apacentar esa iglesia? Esos corderos. ¿Quién? Pedro. 16. Le preguntó por segunda vez. Hermanos y hermanas, si le dice una vez es que es importante, pero si le dice 2 veces es que es muy, muy importante. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Si por si acaso los hermanos que no creen en la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí les vuelve a decir nuestro Señor que Pedro está dirigiendo a esa iglesia. Cuida de mis ovejas. 17. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan. Por tercera vez, hermanos, por si acaso. La primera vez no le quedó claro. Si la segunda no les quedó claro, aquí viene la tercera vez. ¿Por qué? Porque las personas que inventan dicen que no. Tercera vez, si es una o dos, y si es 3, porque es muchísimo importante. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces en esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién está como pastor? Pedro. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor supremo, pero en esa iglesia nuestro Señor Jesucristo le está dando un poder especial a Pedro, que se llama muy especial, porque si le dice 1, 2, 3, para que les quede súper claro, porque mucha gente no le ha quedado claro. Vamos a ver la otra cita bíblica, hermanos y hermanas. Lucas 22, 31 en adelante.
vamos a descubrir otro punto muy importante, la primacía de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Lo está diciendo en general. Vamos a ver la primicia de Pedro, que es el primero. 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Nuestro Señor Jesucristo está con Pedro. La primicia de Pedro. Dice Jesús, pero yo he rogado específicamente por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuál es el trabajo de Pedro? Fortalecer a sus hermanos. ¿Dónde está eso? ¿Quién le fortalece a sus hermanos? En la actualidad, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tendrá que fortalecer a sus hermanos. En esa iglesia tiene que estar la verdadera iglesia de Cristo. Hermanos, para terminar esto, Gálatas 3:1 en adelante. Gálatas 3:1 en adelante. Vamos a ver, hermanos y hermanas, para ver y sacar conclusión. Puntos muy importantes bíblicamente con la actualidad. Gálatas 3:1 en adelante dice así: Gálatas insensatos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? Eso les dice a los hermanos, más de 99,000 iglesias que dicen, ¿por qué se dejan hipnotizar, hermanos? ¿No les presenté a un Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Dice San Pablo, no les presenté a un Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. ¿En qué iglesia está, hermanos y hermanas? Porque ellos dicen, es que ustedes lo están volviendo a matar. Error. San Pablo está diciendo una cosa diferente a lo que inventan las personas, hermanos y hermanas. ¿Qué quiere decir? Saquen las cuentas, hermanos y hermanas. Ponle, sumen, resten, multipliquen y saquen sus cuentas. ¿En qué iglesia está en la bíblicamente en la actualidad? La iglesia católica. Hermanos y hermanas, este fue el tema de hoy. Espero que me haya expresado y me haya explicado bien para que ustedes me hayan entendido. Que tengan buenas noches. Termino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.